Amigos, buenas tardes, espero que estén bien. Bienvenidos una vez más al Genuino Evangelio y queremos comenzar con la escritura que siempre usamos para comenzar, que está en San Marcos capítulo 1, versículo 15. La versión Dios habla hoy, que es la que más uso, dice: Jesús dijo, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Bueno, la versión más usada es la Reina Valera, que dice arrepentíos y acepten con fe sus buenas noticias o algo así. Arrepentíos, arrepentimiento, es una palabra que viene del griego metanoia, que significa más allá de la mente, cambiar la manera de pensar, básicamente, ¿no? Es decir, lo que Jesús está diciendo acá es: cambien su manera de pensar y acepten con fe sus buenas noticias, ¿no? Fe, una vez más la fe. El justo por la fe vivirá, dijimos en otro informe, Romanos 1:17. El Antiguo Testamento varias veces lo menciona, que el justo por la fe vivirá, ¿no? Y la otra escritura, que siempre mencionamos al comenzar, que también habla del genuino evangelio, está en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y fue resucitado al tercer día también según las Escrituras, ¿no? Murió en la cruz, según las Escrituras, fue sepultado, según las Escrituras, y fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. Este es el verdadero y genuino evangelio, ¿no? Para salvación. También, no lo vamos a leer ahora, pero San Marcos 16:16, Jesús, en sus últimos momentos en la tierra, después de haber resucitado, dijo: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Bautizado el Espíritu Santo, explicó. ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo no es sumergirse en agua. El bautismo es cuando Dios da el Espíritu Santo, ¿no? Por haberse arrepentido, haber cambiado la manera de pensar y entender que vamos a ser pecadores hasta el fin y que por nuestros propios medios, por nuestras propias acciones, no podemos alcanzar la salvación. Vamos a ser pecadores hasta el fin y con un solo pecado ya somos condenados, nos perdemos la vida eterna. Y todos cometimos más de uno. Entonces hay que cambiar la manera de pensar, darnos cuenta que por nuestras propias acciones, haciendo o dejando de hacer obras o acciones, no podemos nunca alcanzar la salvación. Eso es en primer lugar. Y creer con fe que Jesús murió en la cruz, entregó su alma en la cruz y después de ser sepultado, el tercer día fue resucitado. Eso hay que creerlo con fe. Hay que distinguir el bautismo. ¿Por qué en muchos círculos cristianos bautizan con agua y creen que ese es el bautismo válido? Porque se quedaron con el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que decía y lo que hacía era un anticipo de Jesucristo. Por eso Juan el Bautista bautizaba con agua, ¿no? Y decía: el que viene después de mí es más importante que yo y los va a bautizar con el Espíritu Santo. Era una señal, un símbolo el bautismo de agua. Y fíjense ustedes que en ese momento era importante porque hasta Jesús se hizo bautizar por Juan el Bautista, ¿no? Pero era simplemente un símbolo. El bautismo verdadero viene cuando uno cambia su manera de pensar y entiende que va a ser pecador hasta el fin y necesita un Salvador. Y después cree que ese único Salvador es Jesús, y al hacer estas dos cosas, me estoy expresando mal, al
Entender estas dos demandas de Dios, que no son acciones físicas, es cambiar la manera de pensar y después creer que Jesús murió en nuestro lugar. Con esas dos demandas, que no son acciones físicas, sino acciones de mente y de fe de corazón, uno entra en la vida eterna y ahí automáticamente Dios le da el Espíritu Santo. No hace falta el bautismo con agua, amigos. A mí me enseñaron mal y yo me bauticé con agua, pero bueno, después, ahora recién entendí que el verdadero bautismo viene con el Espíritu Santo. El verdadero bautismo es el del Espíritu Santo que se sumerge en la persona que cree con fe de todo corazón y alcanza la vida eterna. Es como dice el libro de los Efesios, es una señal, un sello. Dios lo sella y lo separa, ¿no? Para llevárselo a la vida eterna cuando Jesucristo regrese. Efesios 1, 13, 14. ¿Cómo? Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14, acá mi hijo Ezequiel me recuerda, ¿no? Yo sabía que estaba en Efesios, pero no me acordaba dónde. Pero bueno, el punto es que Dios nos da el Espíritu Santo para sellarnos, para apartarnos. Ya somos de su propiedad. Y el Espíritu Santo es el que Jesús, cuando todavía caminaba sobre la tierra, dijo que lo iba a enviar como un defensor, ¿no? Que nos iba a guiar a toda verdad. ¿Qué es lo que pasa? Si vos no crees con fe de verdad y alcanzás la vida eterna, y Dios no te da su Espíritu Santo, no vas a entender la verdad que está en la Biblia. No hay otra manera. Sin el Espíritu Santo no se puede entender la verdad. Es la única manera, es lo único que nos guía a toda verdad. Además, ¿no? Que, como dice el libro de Gálatas, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, generosidad, humildad, dominio propio. Son los frutos del Espíritu Santo. También el apóstol Pablo dijo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No puede haber ni libertad, ni paz, ni amor, ni verdad en una persona que no es salva y no tiene el Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. La palabra de Dios lo dice. Entonces, mucha gente busca esa paz, esa libertad en los lugares equivocados. El único que da paz, libertad, verdad, sinceridad, humildad, dominio propio, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios le da a los salvados. No hay otra manera, amigos. Traten de entender esto. Para tener paz, si estás buscando paz en la diversión, en las vacaciones, en el alcohol, en las sustancias químicas, en tu familia, en tu esposa o en tu marido, en el sexo, en lo que fuera, no la vas a encontrar, no la vas a encontrar. La única paz, la única libertad viene del Espíritu Santo que Dios pone a los que son salvados. Bueno. Y bueno, la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. El juicio del que habla es el que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco de Dios. Pero bueno, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, dice, estoy citando el interlineal griego de Francisco La Cueva, que es mucho más original, es una copia más fiel, más pura del escrito original, ¿no? Que dice, Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene. La Reina Valera dice, y no hay condenación, pero condenación, juicio es parecido, pero juicio queda más, es más evidente, es más puro, es más verdadero de lo que va a pasar. Dice, de cierto os digo, que el que cree mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, pues ha pasado de muerte a vida. Entonces, arrepentimiento. Voy a poner un ejemplo rápido y conciso de qué es el arrepentimiento. Por ejemplo, yo cuando era chico, ¿no? Jugaba mucho a los videojuegos, ¿no? A los videojuegos. Él me compró varias consolas, la Play 2, Play 3, Play 4, y muchas veces yo no lo obedecía a él y me quedaba jugando hasta tarde, ¿no? Y entonces él decía,
me arrepiento de haberle comprado esa PlayStation, ¿no? Porque ahora está todo el día jugando, no hace la tarea, no me obedece, entonces me arrepiento. O sea, me arrepiento de haberle comprado esa PlayStation. Bueno, ese es el ejemplo, el arrepentimiento, Cambio de pensar. Sí. cambio de pensar. Yo pensaba una cosa y ahora pienso otra. O sea, arrepentimiento. Cuando Jesús dijo arrepentimiento, dijo, cambien su manera de pensar, que entiendan que no son buenos porque pecaron, cambien su manera de pensar, conforme a la palabra de Dios. O sea, cuando Jesús dijo arrepentidos y creer en el Evangelio, dijo, cambien su manera de pensar y crean en el Evangelio. El Evangelio es el que está en 1 Corintios 15, 3-4, que dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado por el Padre al día tercero conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Es buena noticia. Son buenas nuevas de salvación. La buena nueva es que con solo creerlo ya somos salvos. Ya somos salvos. En 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna significa siempre existir en estado de vida, nunca morir, nunca morir. Vida eterna, siempre existir. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos nuestros pecados, para que no tengamos que pagar nosotros, porque Jesucristo cargó todos nuestros pecados en la cruz. Ese es el Evangelio, nada más que eso. Sí, bueno, algo que me olvidé de mencionar respecto del bautismo, muy importante, ¿no? Yo iba a una comunidad cristiana donde nos daban una serie de estudios bíblicos hasta llegar al bautismo en agua, ¿no? Y una de las escrituras que nos leían, porque yo la he enseñado mucho, yo he enseñado un evangelio diferente también, yo he estado equivocado muchos años, yo enseñé un evangelio diferente, y hace poco entendí el verdadero y genuino evangelio, por eso ahora enseño el genuino evangelio, ¿no? Lo digo porque algunos van a decir, vos enseñaste otra cosa, ahora enseñás otra. No, sí, yo enseñé durante muchos años un evangelio equivocado, y lo viví. Y ahora estoy anunciando el genuino evangelio porque lo comprendí. No es que haya otro, que hay uno solo. Que en realidad hay uno solo, claro. Pero bueno, obviamente no es excusa, pero a mí me enseñaron mal y he estado enseñando mal. Un evangelio diferente y no el genuino. La escritura que les quería mencionar, porque todavía tengo gente amiga que le hablo y me mencionan esta escritura, la de Hechos capítulo 1, donde Pedro, si no me equivoco, habló delante de miles de personas y sobre la crucifixión de Jesús y que el Señor lo había hecho Mesías, ¿no? Y los que estaban ahí, que eran muchos, dijeron, pero hermanos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro le dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone sus pecados y le dé el Espíritu Santo. Y en ese momento se bautizaron en agua las personas, hicieron el acto simbólico de Juan el Bautista. Pero estamos hablando de Hechos capítulo 1. Un poco más adelante en la Biblia, en Hechos capítulo 2, ahí nomás, al poco tiempo, pasó lo del día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo bajó con mucha fuerza sobre los creyentes y seguidores de Jesús y entró en los creyentes y hubo señales como hablar en lenguas, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí no se hizo más el bautismo en agua, porque, como dijo Juan el Bautista, que bautizaba en agua, el que venía después, que era Jesús, iba a bautizar con el Espíritu Santo, pero para enviar el Espíritu Santo, Jesús tenía que irse de la tierra. Por eso, conforme a la promesa de Jesús, como dijimos hace un ratito, que él iba a enviar el defensor, que es el Espíritu Santo, cuando él se fue al poco tiempo, envió el defensor, al Espíritu Santo, que es el que nos conduce a toda verdad, y esto pasó en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. A partir de ahí, el bautismo es la inmersión del Espíritu Santo en la persona que cree con fe y es salvada. Ya no hay más bautismo de agua. O sea que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso histórico para llegar hasta el día de hoy. Hoy por hoy no hace falta bautizarse en agua y sin embargo en infinidad de círculos cristianos o comunidades cristianas se sigue usando el bautismo en agua para entrar en la vida eterna. Un error, amigo. Es una obra, ahí está, es una acción, no depende de acciones la salvación. Y el bautismo es una acción física, ¿no? Bueno,
Eso por un lado. Y para terminar este informe, amigos, quería nombrarles una escritura más. La voy a leer en dos versiones porque quiero que quede bien claro a dónde quiero ir, ¿no? Está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. La Dios habla hoy, dice así. Bueno, vamos a arrancar desde el 3, ¿no? La verdadera riqueza, dice. Bueno, enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir en él es como una enfermedad y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y pelea sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, no conoce la verdad. Y quiero, esta última parte, leerle la versión israelita de la Biblia. Hay una Biblia que se llama la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, que me la recomendó una amiga también seguidora de Jesús, ¿no? Y a veces para poder darle más forma a una idea y que quede más clara, voy a esa versión. Dice así: gente cuyas mentes ya no funcionan como es debido y que han sido privados de la verdad. Amigo, que ya escuchaste por una o por enésima vez el llamado de Dios del Evangelio, ponete a pensar, ¿sos una de esas personas cuya mente no funciona como es debido y sos privado de la verdad? ¿Todavía no entraste en la vida eterna? ¿Tenés la mente dañada? ¿Ya no funciona como es debido, como dice acá la Biblia israelita? ¿Y sos privado de la verdad? ¿Caíste en esa trampa del enemigo que te causó un daño mental? Y el Evangelio, el mensaje de la verdad, no puede dar fruto en tu vida. Cambia, sana tu mente, amigo. Te lo digo de todo corazón, sana tu mente. Porque si vos no sanás tu mente y entendés quién sos y entendés que necesitas de Cristo para alcanzar la vida eterna, te la estás perdiendo. Te va tu existencia eterna en esto. Una mala decisión, una mala elección, el orgullo que no te impide, que te impide, quiero decir, ver la verdad, te va a mandar a la condenación eterna, al desamparo eterno de Dios, al abandono eterno de Dios. No es que tu alma se muere y listo, no sabes más nada, no. El abandono eterno de Dios, el infierno y después el lago de fuego. Va a ser triste, porque puedes estar en el paraíso. El tiempo de la gracia y de la fe no se terminó, falta poco, Según las profecías de la Biblia, no ideas mías o de él, o ideas humanas, según la profecía de la Biblia, falta muy poco para que se termine el tiempo de la gracia y de la fe. Aprovechalo. Sana tu mente, cambia tu manera de pensar, entendé que sos pecador y vas a ser pecador hasta el último día que estés acá, en este sitio, ya sea que te mueras o que venga Jesucristo. Entendé eso, que vas a ser un pecador hasta el final, cambia tu manera de pensar y cree con fe de todo corazón que Jesús dio su vida, dio su alma en la cruz en tu lugar, para que vos tengas esa vida eterna en el paraíso junto con Dios y junto con todos los que creyeron con fe en la buena noticia de salvación que trajo Jesús. Muerte, muerte de Jesús por nuestros pecados, Él pagó la condena en la cruz, muerte de Jesús, la sepultura, que estuvo 3 días sepultado, como ya estaba anunciado en las Escrituras, ya las profecías antes de que Él venga decían esto, y resurrección, como también lo dicen las Escrituras. Cree en estas 3 cosas que hizo Jesús. El trabajo físico ya lo hizo Jesucristo. Él cuando murió en la cruz dijo, ya está todo hecho. Vos no tenés que hacer nada, ni hacer ni dejar de hacer, creerle, nada más, creerle. Cambiar tu manera de pensar y creer que Jesús murió en tu lugar. Nada más, ¿no? Físicamente no hay que hacer nada. Tenés que creerle, mirá qué generoso que es Dios. Esa es la buena noticia, que ya está todo hecho. Lo único que tenés que hacer es creerlo para entrar en la vida eterna. Nada más. Con fe de verdad, obviamente. No creer sin fe, creer que creíste. Hay mucha gente que cree que creyó. Eso no sirve. Todos creen en Dios o en Jesús, muchos, todos no.
Hoy justamente me crucé con un ateo que le anuncié el mensaje, ¿no? Pero bueno, todos no creen, pero casi todos creen en Dios y en Jesús. Pero la diferencia está en creer con fe de verdad. El Evangelio. En el Evangelio, en la buena noticia de que Jesús murió por tus pecados y resucitó, fue resucitado el tercer día. Bueno, eso es todo, amigos. Los dejo para que mediten y que busquen de todo corazón a Jesús y alcance la vida eterna. No se la pierdan. Eso es todo. Gracias, nos vemos en el próximo informe.